hablar de la CIA nuevamente, pero de su implicancia en el tráfico de estupefacientes, en particular de cocaína, que es muy conocido y por eso también se lo denomina a través de sus siglas, se lo llama Cocaine Import Agency, CIA. Pero ese parecería ser uno de sus principales medios de vida. Entonces vamos a ver la implicación de la CIA como agencia importadora de cocaína. Los agentes de la CIA vendieron cientos de toneladas de cocaína en Estados Unidos durante los años del conflicto en Nicaragua, con el fin de obtener fondos para los Contras, los paramilitares creados por Estados Unidos para prevenir la revolución sandinista. Como siempre. El informe que se presentó por un investigador dice que los líderes de la Contra se reunieron con un agente de la CIA para planificar la operación. Las drogas fueron transportadas en aviones militares a los aeropuertos de Texas. La droga se distribuyó primero en los guetos negros de Los Ángeles, California, y desde ahí se extendió por todo el país. A principios de los 80, el crack y la cocaína devastaron barrios enteros en Estados Unidos, destruyendo los cerebros y las ganas de luchar y protestar. La CIA entonces fue llamada la Agencia de Importación de Cocaína, jugando con las siglas, en inglés, Cocaine Import Agency. Los precursores químicos son ingredientes indispensables para la fabricación de la cocaína y no se producen en Colombia. La producen las multinacionales que fabrican químicos. Pero nadie lucha contra las multinacionales. La pasta, al secarse como crack, se vendía en Colombia como cocaína desde 1981. Solía ser fumada por adictos mezclándola con tabaco. En 1985, la cocaína crack comenzó a diluirse en amoníaco o éter, calentarse, filtrarse, secarse, convertirse en crack y luego enviarse a Colombia y luego a Estados Unidos porque lo importaban a Estados Unidos. El crack también fue introducido en Colombia por los propios Estados Unidos, quienes desde 1962 establecieron la creación de bandas paramilitares separadas, intensificaron bandas de escuadrones de la muerte que preexistían al servicio de los grandes terratenientes por su antiinsurgencia. Este terrorismo de Estado, asesorado por la CIA, financia gran parte de su herramienta paramilitar con el narcotráfico. En el mismo año, 1985, el New York Times publicó sobre la aparición de esta droga en los barrios pobres, calificando al crack como la droga más adictiva en la historia de la humanidad. Eso es cierto, el humo llega al cerebro instantáneamente, además de ser absorbido por los pulmones. Produce una euforia intensa, seguida inmediatamente de una depresión violenta. Fumar crea una especie de adicción incontrolable y demencia irreprimible. Su uso provoca paro cardíaco, dificultad respiratoria, trastornos mentales, delirio, frenesí, con fuertes alucinaciones, creando una actitud irritable y agresiva. Hasta principios de los 80, debido al alto costo de la cocaína, solo la consumían artistas y gente del jet set. Unos años después, Reagan autorizó la formación de un ejército paramilitar con el fin de desestabilizar al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, conocido como Frente Democrático de Nicaragua, o FDN, o Contras, bajo el mando del coronel Bermúdez, exoficial de la Guardia Nacional. Sin embargo, los fondos asignados no le llegaban para entrenamiento y compra de armas. En marzo de 1982, dos nicaragüenses exiliados, Danilo Blandón y Juan Meneses, volaron a Honduras para reunirse con el coronel Bermúdez para abordar la financiación de los Contra. Meneses era un traficante de drogas, conocido como el rey de las drogas. Acordaron ser reubicados en San Francisco para supervisar la importación de toneladas de cocaína, mientras Blandón la distribuía a los traficantes. Para entonces, la CIA y el Pentágono, con el coronel Oliver North,
eran parte del cártel. En Estados Unidos el número de consumidores aumentó de 6 millones en 1974 a alrededor de 25 a 30 millones en 1985. De esos consumidores, el 75% podrían considerarse adictos. O'Malley y Washington realizaron un estudio sobre el perfil del consumidor de cocaína en Estados Unidos. En 1982, los resultados mostraron que la edad promedio de los consumidores era de 30 años. El 50% de ellos tenían ingresos superiores a $25.000 al año, el 50% restante con ingresos más altos y una educación de escuela secundaria. Pero para 1987, luego de la intervención de la CIA, la edad promedio de los consumidores era menor de 25 años y solo el 15% tenía ingresos de $25.000. Solo el 12% había completado el mismo nivel de estudios. El reportero Gary Webb del Mercury News denunció en 2002 que la CIA era un organizador clave del tráfico de armas y cocaína para financiar toda la guerra sucia de Estados Unidos contra Nicaragua a través de las redes de transporte creadas por la CIA en Costa Rica, Honduras y El Salvador. Aviones de este país llevaron la cocaína a los aeropuertos de Texas y Florida, eludiendo los controles de la DEA y la aduana. Luego regresaron cargados de armas para los contras. La CIA autorizó el operativo de cocaína. A principios de los 80 eran extremadamente caros en Estados Unidos, ya que nadie había encontrado rutas de transporte seguras para grandes cantidades. La red de los contras se conectó con los cárteles colombianos para abastecerla en grandes cantidades. Meneses logró introducir cocaína en Estados Unidos, cerca de 200 toneladas al año, logrando un menor costo, desde $50.000 el kilo a $20.000 o incluso $10.000. La gran oferta, peor aún, fue más popular en los barrios pobres en forma de crack. Y el impacto fue devastador. La adicción era 20 veces más fuerte que la cocaína y mucho más barata. Mientras que la administración estadounidense a mediados de los 80 lanzó una campaña para salvar a los jóvenes de los peligros de las drogas, 4 organizaciones, la DEA, aduanas, el Departamento del Sheriff y la Oficina de Narcóticos de California, se quejaron de que las investigaciones sobre el tráfico de drogas se veían obstaculizadas sistemáticamente por la CIA, alegando intereses de seguridad nacional. The Mercury News afirmó no hace mucho lo siguiente: si bien hubo una guerra en Nicaragua, nadie la recuerda. Los barrios negros en América siguen sufriendo los efectos de las drogas, especialmente el crack, introducido por la CIA. Comunidades enteras de adictos sin hogar deambulan promocionando violencia. Las cárceles están llenas de jóvenes negros y latinos en mayor proporción, cumpliendo condena por traficar cocaína, una droga difícil de encontrar en los barrios negros, antes de que la CIA las distribuyera en grandes cantidades. Las pandillas de Los Ángeles usaron este dinero para armarse y distribuir cocaína por todo el país. La OMS, la Oficina de la ONU para el Control y Supervisión de la Agencia UNDSP, estima que en la actualidad un exceso de 44 millones de personas son adictas a la cocaína, independientemente de otras drogas, legales o ilegales. La ONU estima que el consumo de heroína también aumentó, considerando las hectáreas cultivadas en Afganistán y el aumento de las exportaciones de heroína desde Colombia en los últimos años, coincidiendo con la invasión de Afganistán y el Plan Colombia, que es otra forma de invasión. Los estudios de la Oficina de Washington para América Latina, encargada de analizar el impacto del Plan Colombia contra las drogas y su impacto en los derechos humanos en ese país, advierte del fracaso de ese proyecto desde su inicio en el año 2000. El cribado de drogas en ciudades estadounidenses que datan de 1994, el primero y el último estudio a gran escala de 2004, siguiendo el Plan Colombia, demostró un aumento en el uso de drogas y no solo de marihuana. Estados Unidos es el mayor productor de marihuana, supera al maíz y al trigo.
sus principales productos agrícolas. La sustancia está prácticamente legalizada en ese país. En la falsa moral del imperio acabó catalogado como droga. Los hospitales de Estados Unidos siempre lo han usado para pacientes con cáncer de estómago. Ahora lo entregan en dispensadores antes de su legalización oficial en Estados Unidos. Fumar un cigarrillo de marihuana es el equivalente a salir a caminar. Estos aumentos de drogas en Estados Unidos y el comercio mundial de drogas van de la mano, con la expansión militar en todo el mundo. Con los fondos que produce el narcotráfico de la CIA, pueden financiar 100 de cada 100 guerras sucias contra países que no están relacionados con su sistema. Y en países como Afganistán, donde se produce opio, y vemos a los ejércitos de Estados Unidos que dicen quemar las plantaciones cuando en realidad las están custodiando, lo podemos comparar con lo que pasó en su momento en Nicaragua, en Colombia, en donde los operativos no eran para contrarrestarlos, sino para hacer negocio, para introducirlos en su propio país, para ganar dinero, para someter a la población, para tener a ciertos grupos controlados. Porque son mafia. Alguien dijo alguna vez que la CIA era el principal grupo de terror de Estados Unidos. Y ya lo vimos. Vimos todos los operativos, las operaciones clandestinas, los directores que tuvieron en la CIA, quienes estuvieron en la OSS, bueno, lo que es el Pentágono en general, ¿no? Quienes entraron ahí luego de la Segunda Guerra Mundial. Con quienes están implicados. Todos los experimentos aberrantes que hacen. El control mental. Las drogas no solo como la cocaína, el crack, que son negocio, sino todo lo que vamos a ver más adelante con, por ejemplo, el Prozac y otras drogas legales e ilegales que se utilizan para control mental, para la creación de MK-Ultra, además de otros métodos. Detrás de todo eso siempre está la CIA. Y en este caso se la conoce con su otro nombre, que es la Agencia de Importación de Cocaína, jugando con las siglas. Y sabemos que no luchan contra el tráfico de drogas. Eso es una gran mentira, como todo lo que vimos. Ellos introducen la cocaína, la droga, en su propio país y la distribuyen con sus injerencias militares en otros países. Obtienen la materia prima, pero también venden el producto final. Y así van comerciando. Y tal como hicieron con Colombia, con ese dinero también sustentan a los grupos paramilitares que son necesarios para que ellos puedan hacer su negocio de la droga. Y así lo vamos viendo desde aquella empresa de United Fruit que se dedicaba a las bananas, pero que era un gran negocio para Estados Unidos y que bien valía un golpe de Estado en un país, como cuando algún rey, el rey Enrique dijo París bien vale una misa, bueno, para Estados Unidos bien vale un golpe de Estado para mantener su negocio, que en algunos casos eran de bananas y en otros de drogas. Y así de lo que sea.
Entonces, algo más en lo que está implicada la CIA, que no solo tiene que ver con negocios, con dinero, con poder, tiene que ver con vidas, con una gran farsa que es esa bandera de la lucha contra la droga, cuando en realidad son los impulsores. Y que además lo meten en una sociedad y se lo acercan a aquellos que antes no podían comprarla porque era cara, y de esa manera estaban a resguardo, paradójicamente, porque eran pobres. Ellos se la facilitaron porque necesitaban que estuvieran bajo los efectos de esas drogas. Un punto más para la CIA, para saber la podredumbre que hay dentro de ese Pentágono y particularmente dentro de esa agencia. Y así se la conoce vulgarmente, y por algo es. Y vamos a ver en un próximo video la implicancia con alguien muy particular y muy famoso, el señor Pablo Escobar.